Concepto de algoritmo. La palabra algoritmo proviene del nombre de un matemático árabe del siglo IX llamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, cuyos escritos, traducidos al latín en el siglo XII, tuvieron una gran influencia en Europa occidental. Por un lado, fue el iniciador de la rama de las matemáticas que hoy conocemos como álgebra. Por otro, fue el principal difusor del sistema de numeración decimal posicional al que llamamos sistema árabe de numeración. En realidad, dicho sistema y parte de su grafismo se originó en la India, siendo los árabes meros transmisores del mismo. Su nombre compuesto significa literalmente Muhammad, hijo de Musa, nacido en Cuaresma, que es una región del Asia Central situada al sur del mar de Aral. En el siglo XII todavía predominaba en Europa el sistema romano de numeración, que, como es sabido, carece del cero, y hace extremadamente difíciles operaciones tan simples como multiplicar o dividir dos cantidades. El sistema árabe proporciona procedimientos sistemáticos para estas operaciones, tan simples que todos los niños pueden aprenderlos en la escuela a muy corta edad. Esta forma de calcular fue desplazando rápidamente los cálculos realizados mediante el ábaco, instrumento del que hablaremos en el capítulo siguiente, y recibió el nombre de algorismo, pronunciación aproximada de al-Khwarizmi, en honor a su principal difusor. Con el tiempo, el término evolucionó y todo procedimiento sistemático y rutinario para resolver un problema matemático recibió, por analogía, el nombre de algoritmo. Actualmente, el nombre se sigue aplicando a tales procedimientos, muchas veces manuales o puramente teóricos, pero sobre todo a los que son realizados por un computador. Sin embargo, los algoritmos son mucho más antiguos que el nombre que han recibido en tiempos relativamente modernos. Por ejemplo, los sumerios. En 2500 a.C. nos dejaron una tablilla de arcilla donde explicaban un procedimiento para multiplicar su sistema de numeración, que tenía símbolos específicos para las cantidades 1, 10, 60, 600, 3600 y 36000, y no disponían del equivalente al cero. Es fácil imaginar lo complejo y limitado del método, pero seguramente era suficiente para sus propósitos. Hacemos notar que esta civilización no disponía todavía de escritura en sentido estricto, ya que su legado se reduce a tablillas de arcilla grabadas con símbolos jeroglíficos. Los babilonios utilizaban un sistema de numeración en base 60 del que todavía quedan algunas reminiscencias en la civilización moderna. Ese es el origen de que un minuto conste de 60 segundos y una hora de 60 minutos. La operación de dividir la realizaban multiplicando el dividendo por el inverso del divisor, por lo que se hacía necesario un procedimiento para calcular el inverso de un número en base 60. Un 1 en la primera posición fraccionaria representa un sexagésimo de la unidad, de modo similar a como, en nuestro sistema, 0,1 representa un décimo de la unidad. La segunda posición se suponía multiplicada por 1 sobre 3600, y así sucesivamente. Por ejemplo, si punto indicara la separación entre la parte entera y la parte fraccionaria de un número, y utilizamos punto y coma para separar las cifras, el número 1, punto y coma, 12.15 representaría el siguiente número decimal. 1 por 60 más 12 por 1 más 15 sobre 60, igual 72,25. Igual que sucede en el sistema decimal, puede haber representaciones con infinitas cifras fraccionarias. Los números naturales, cuyos inversos tienen una representación finita, se denominan regulares. Por ejemplo, 4 y .15 son inversos, y el primero es regular. Los babilonios dejaron escritas en tablillas de arcilla varias tablas de números regulares junto con sus inversos. Más interesante para nuestra historia es que también dejaron un procedimiento para calcular el inverso de un número x cualquiera, siempre que x se pudiera expresar como la suma de otros dos números y y z, tales que y fuera regular y su inverso se encontrase en alguna tabla. Aunque el algoritmo era una mera ilustración de casos particulares a partir de los cuales el lector había de inferir el caso general, la tablilla terminaba con la siguiente frase premonitoria: y este es el procedimiento. ¿Cómo podríamos definir con precisión el concepto de algoritmo? Veremos en el capítulo 3 que conseguir tal definición supuso a los matemáticos muchos quebraderos de cabeza. Para los propósitos de este capítulo podemos ensayar la siguiente definición. Algoritmo: conjunto de reglas que, aplicadas sistemáticamente a unos datos de entrada adecuados, resuelven un cierto problema en un número finito de pasos elementales. Analicemos despacio los diferentes aspectos de esta definición, dado al mismo tiempo ejemplos de procedimientos que parecen algoritmos y que sin embargo no lo son. Conjunto de reglas. Aunque no se diga expresamente, todo algoritmo ha de ser descrito mediante un conjunto finito de reglas. De otro modo, para saber qué regla habría que aplicar en cada momento, la máquina o persona que lo ejecutase entraría en una búsqueda sin fin, contradiciendo el requisito de que ha de terminar en un tiempo finito. Por otra parte, un algoritmo cuya descripción fuese infinita no podría ser almacenado ni impreso en ninguna parte. Aplicada sistemáticamente. Quiere decir que, ante una situación determinada del cómputo o de la tarea a resolver, el algoritmo siempre reacciona de la misma manera. Por ejemplo, una receta de cocina que contuviera frases como añádase sal y pimienta al gusto no sería propiamente un algoritmo, ya que introduciría elementos subjetivos que podrían variar de una ejecución a otra. A veces se admiten algoritmos no deterministas, los cuales pueden dar cada vez una solución distinta ante los mismos datos de entrada. En esos casos, el conjunto de respuestas posibles estará determinado de antemano y el algoritmo no podrá responder cualquier cosa. Por ejemplo, si se pide encontrar la persona menor de edad en un censo electoral y resulta que hay dos personas cuya fecha de nacimiento es la misma y a la vez menor que la del resto, un algoritmo no determinista está autorizado a devolver cualquiera de ellas, incluso una distinta de esas dos personas cada vez que se le diera el mismo censo. Datos de entrada adecuados. Algunos algoritmos requieren que los datos de entrada satisfagan alguna propiedad. Por ejemplo, para dividir dos números es necesario que el divisor no valga cero. Si tenemos un algoritmo para dividir y le damos como entrada el par 7,0, el algoritmo no está obligado a responder nada, o siquiera a terminar en un tiempo finito.
La definición solo se aplica a los datos de entrada que satisfagan las propiedades requeridas. Resuelven un cierto problema. ¿Qué es un problema? Los ejemplos que hemos puesto hasta ahora son multiplicar o dividir dos números. ¿Es un problema multiplicar 27 y 13? Normalmente diremos que no, sino que se trata de un caso particular o de un ejemplar del problema de multiplicar, ya que tendría poco interés hacer un algoritmo para realizar una sola multiplicación. Diremos que disponemos de un algoritmo de multiplicación si resuelve todos los ejemplares admisibles de dicho problema. Si resuelve correctamente unos ejemplares pero no otros, o si no termina para algunos ejemplares, entonces no será un algoritmo. Por ejemplo, disponemos de un procedimiento para determinar con una probabilidad arbitrariamente alta si un número es primo. Posiblemente dicho procedimiento es el que usa su banco para que usted pueda establecer una comunicación segura con su cuenta desde el ordenador de su casa, con probabilidad muy baja del orden de 10 a la menos 20, es decir, 1 entre 100 millones de billones. Ese procedimiento dirá que un número es primo cuando en realidad no lo es. Como no resuelve completamente el problema de la comprobación de la primalidad, diremos que no es un algoritmo en sentido estricto. En un número finito de pasos, un algoritmo ha de terminar en un tiempo finito para todo ejemplar válido del problema que resuelve. Si no termina para algunos ejemplares o para ninguno, no es un algoritmo. Por ejemplo, en el capítulo 3 se sugiere un procedimiento para ver si una fórmula lógica es verdadera o falsa. Si es verdadera, el procedimiento termina diciendo que lo es, pero si es falsa, no termina. No se trataría, por lo tanto, de un algoritmo. También existen diversos procedimientos para aproximar el número pi con cualquier grado de precisión requerido. Sin embargo, no disponemos de un algoritmo para calcular pi. Ello implicaría estar calculando eternamente, ya que el valor exacto de pi solo se puede representar con infinitos decimales. En matemáticas existen muchos procedimientos similares, por ejemplo, para calcular las raíces de un polinomio o la suma de una serie que aproximan la solución con un margen de error tan pequeño como se quiera, en sentido estricto no son algoritmos, aunque en la práctica se utilizan como tales, ya que resuelven el problema de un modo suficiente para nuestras necesidades. De pasos elementales. ¿Qué es un paso elemental? ¿Sería un algoritmo o una receta de cocina? ¿Uno de cuyos pasos fuera hacer un cocido madrileño? Nadie diría que tal acción es elemental para el humano medio, ya que se puede descomponer en acciones más sencillas y más comprensibles. Yendo en sentido contrario, si uno de los pasos de la receta fuera pelar patatas, se trataría de un paso elemental. No habríamos de descomponerlo en pasos más sencillos, tales como tómese un cuchillo, tómese una patata, póngase el filo del cuchillo contra la patata, etc. O incluso en pasos más elementales que, aunque detallasen, que se entiende por acciones como tómese un cuchillo. Para un humano pelar patatas es suficientemente elemental. En cambio, para un robot se trataría de una acción excesivamente compleja, que habría de ser descompuesta en muchas otras acciones más elementales. Concluimos entonces que el concepto de paso elemental depende del tipo de máquina que ejecute el algoritmo. Cuando decimos pasos elementales, nos referimos a operaciones efectivamente elementales, atómicas o indivisibles, para la máquina o persona que se va a ejecutar el algoritmo. En el capítulo 2 explicamos en detalle cuáles son las operaciones elementales de las que dispone un computador actual. El algoritmo de Euclides. Sean A y B dos números naturales, tales que A mayor que B mayor que cero, supongamos que D es un divisor común de ambos. Es decir, que existen dos números K1 mayor que K2 mayor que cero, tales que A es igual a K1 por D y B es igual a K2 por D. Entonces, A menos B es igual a K1 menos K2 por D. Es decir, D es también un divisor de A menos B. Mediante un razonamiento similar, se muestra que si D' es un divisor de A menos B y de uno de los números de partida, A o B, entonces D' es también un divisor del otro. Ello nos lleva a concluir que, si sustituimos la pareja A, B por la pareja formada por A menos B y uno cualquiera de A o B, el conjunto de divisores comunes se mantiene invariable. Ahora imaginemos el siguiente procedimiento. Reemplazar la pareja A, B por la pareja A menos B, B, siempre que sea A mayor que B, y por la A, B menos A, siempre que sea B mayor que A. Es decir, nos quedamos con el menor de ellos y con la diferencia entre el mayor y el menor. Llamar A, B a la pareja resultante, volver al paso 1. Por lo dicho más arriba, está claro que el conjunto de divisores comunes a los valores originales de A y B se mantiene invariable a lo largo de todas las parejas A, B que se forman en el proceso. Por otro lado, toda pareja A, B cumple A mayor que 0 y B mayor que 0, porque siempre restamos al mayor de ellos el menor. Finalmente, la suma de ambos miembros de la pareja decrece en cada sustitución, porque uno de los dos números decrece estrictamente. Ello nos conduce a afirmar que el número de parejas formado no puede ser infinito. Para convencerse, véase la figura 1.1. La pareja original determina un punto en el plano. Cada vez que reemplazamos a B por otra pareja, el punto se desplaza hacia la izquierda o hacia abajo, al menos en una unidad. Sin embargo, nunca llega a salirse del rectángulo resaltado en blanco. Parejas naturales formadas durante el algoritmo de Euclides. La única posibilidad no contemplada en el punto 1 del procedimiento es que se cumpla A igual a B. Necesariamente llegaremos a ella según el razonamiento anterior. En ese caso, daremos por terminado el proceso. Los divisores del número alcanzado, incluyendo el propio número, serán todos los divisores comunes de la pareja original y de todas las intermedias. En particular, el propio número será el mayor de ellos, es decir, lo que conocemos como el máximo común divisor de dos números. Ilustramos el procedimiento con la pareja 60-18. Es decir, 6 es el máximo común divisor de 60 y 18.
Este algoritmo, conocido como el algoritmo de Euclides, figura en el libro 7 de sus Elementos, escrito hacia el siglo III a.C. No se conocen referencias anteriores a dicho procedimiento, si bien hay numerosas evidencias de que el concepto de máximo común divisor y la simplificación de fracciones a fracciones irreducibles equivalentes, proceso para el que es necesario calcular el máximo común divisor del numerador y del denominador, se conocían ya con anterioridad. Con una notación algorítmica actual, el algoritmo de Euclides tendría el siguiente aspecto: a mayor que 0 y b mayor que 0. Función máximo común divisor, variables a y b, que son enteros, devuelve m, que es entero. Caso 1, a mayor que b. Llama a la función máximo común divisor con las variables a menos b y b. Caso 2, a igual que b, devuelve a. Caso 3, a menor que b. Llama a la función máximo común divisor con las variables a y b menos a. Fin de los casos y fin de la función. M es igual a máximo común divisor entre a y b. Las palabras clave función y fin de la función delimitan el texto e indican que estamos definiendo una función. La segunda línea introduce el nombre de la misma y el nombre y el tipo de sus argumentos y resultados. La función recibe dos enteros a y b y devuelve un resultado entero m. La expresión caso y fin de caso explica una elección entre tres alternativas. Cuando se cumple a igual a b, la función termina devolviendo el valor en curso de a como resultado. En otro caso, genera una llamada a sí misma reemplazando las parejas a y b por una de las dos, a menos b y b o a y b menos a, según convenga. Esta posibilidad de llamarse a sí misma se denomina recursión, y la mayoría de los lenguajes de programación la ofrecen en su repertorio. Las dos líneas entre llaves al comienzo y al final del algoritmo son las propiedades que han de cumplir los parámetros antes de la ejecución del mismo, y las que cumplen el resultado después de la ejecución. Reciben respectivamente el nombre de precondición, postcondición, y, según la definición dada más arriba, también forman parte del algoritmo. Constituyen la descripción de su comportamiento esperado, lo que llamamos su especificación. La precondición expresa, en este caso, en todas las llamadas de la función máximo común divisor, sus parámetros a y b han de ser mayores que 0. La postcondición expresa que el resultado devuelto m es el máximo común divisor, abreviado mediante la función matemática mcd de a y b. Comprobemos que este algoritmo cumple la definición que hemos establecido para todos ellos. Conjunto finito de reglas. Es obvio que se trata de un texto finito. Aplicada sistemáticamente, el algoritmo distingue tres casos excluyentes: a mayor que b, a igual que b y a menor que b, que cumplen todas las posibilidades. En cada caso se indica con precisión lo que se ha de hacer. Datos de entrada adecuados. La precondición establece con claridad cuáles son tales datos. Solo se admiten valores de a y b estrictamente mayores que 0. Resuelve un cierto problema. En este caso resuelve todos los ejemplares del problema de calcular el máximo común divisor de dos naturales cualesquiera, excluido el 0, en un número finito de pasos. Ya hemos argumentado este aspecto. Nótese, sin embargo, que si uno de los argumentos valiera 0, el algoritmo repetiría siempre la misma pareja y no terminaría nunca. Elementales. El algoritmo está expresado en base a las siguientes operaciones: comparación de dos números enteros mediante las operaciones mayor, menor e igual, resta de dos números enteros, llamadas recursivas a una función con paso de parámetros. Admitimos provisionalmente que todas ellas son operaciones elementales de nuestro hipotético computador. En un lenguaje que no admitiera la recursión, el algoritmo podría expresarse mediante una construcción iterativa y asignaciones de valores a variables. A sub 0 mayor que 0 y b sub 0 mayor que 0. Función máximo común divisor, con las variables a sub 0 y b sub 0 que son enteros. Devuelve m, que es entero. Variables a y b enteros. A es igual a sub 0 y b es igual a b sub 0. Mientras que a sea diferente de b, a ser caso 1, a mayor que b. Entonces a es igual a menos b. Caso 2, a menor que b. Entonces b es igual a b menos a. Fin de los casos. Fin del mientras, devolver a. Fin de la función. M es igual al máximo común divisor de a sub 0 y b sub 0. En este algoritmo, la instrucción mientras y fin del mientras expresa repetición de las instrucciones, que engloba siempre que se cumpla la propiedad indicada detrás de la palabra mientras. Las operaciones elementales incluyen la posibilidad de modificar el valor de una variable, asignándole el valor de una expresión. La asignación a es igual a menos b se interpreta del modo siguiente: modificar el valor de la variable llamada a, asignándole la diferencia entre el valor que tuviera previamente la propia variable a y el valor de la variable llamada b. La repetición y la asignación de valores a variables forman parte del repertorio de la mayoría de los lenguajes de programación. El algoritmo se puede mejorar. Supongamos que lo usamos para calcular el máximo común divisor de 1000 y 3. Las parejas formadas se reflejan en la siguiente tabla. Es bastante evidente que si calculásemos de entrada el resto de dividir 1000 entre 3, es decir 1, nos ahorraríamos más de 300 restas, ya que después de restar 999 igual a 333 por 3 a 1000, obtenemos exactamente dicho resto. En todos los ordenadores, la operación de dividir dos números enteros forma parte de su repertorio de operaciones elementales. Llamaremos mod de módulo al operador que, dados dos enteros a y b mayores que 0, devuelve el resto de dividir a entre b. Por las propiedades de la división, sabemos que dicho resto cumple 0 menor o igual a mod b menor que b. Entonces, el siguiente algoritmo recursivo calcula el máximo común divisor de un modo mucho más eficiente que los dos anteriores. Función máximo común divisor, variables a y b que son enteros, devuelve m, que es entero. Caso 1, b igual a 0, devuelve a. Caso 2, b mayor que 0, llama a la función máximo común divisor con las variables b y a módulo b.
fin de los casos y fin de la función. M es igual al máximo común divisor entre A y B. Nótese que ahora el primer miembro de cada pareja es estrictamente mayor que cero y que al segundo le permitimos valer cero. El máximo común divisor de un número mayor que cero y cero es el primero de ellos, ya que cero admite como divisor cualquier número, excepto el propio cero. Nótese también que cada pareja sigue teniendo los mismos divisores comunes que la pareja precedente, porque las parejas formadas son un subconjunto de las que se formarían mediante restas. Por tanto, los racionamientos anteriores siguen siendo válidos para esta versión. La correspondiente versión iterativa con asignaciones sería a sub 0 mayor que 0 y b sub 0 mayor o igual que 0. Función máximo común divisor con las variables a sub 0 y b sub 0 que son enteros, devuelve m que es entero. Variables a y b son enteros. A y b son iguales a sub 0 y b sub 0, mientras b sea mayor que 0 a 0. A y b son iguales a b y a módulo de b. Fin del mientras, devuelve a. Fin de la función. M es igual al máximo común divisor entre a sub 0 y b sub 0, donde admitimos en nuestro repertorio elemental la posibilidad de asignar a una tupla de dos valores una tupla de dos expresiones.